corazón y un alma es el título del mensaje que vamos a estar estudiando hoy a la luz de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, un corazón y un alma. La iglesia es comparada metafóricamente como un cuerpo humano. Un cuerpo humano tiene una sola cabeza. La iglesia también tiene una sola cabeza, y esa cabeza de la iglesia es Cristo. Pero así como un cuerpo humano también tiene un solo corazón y un alma. De la misma manera, hermanos, la iglesia debe tener un solo corazón y un alma, espiritualmente hablando. Por esa razón se escribe en Hechos 4:32, que es lo que vamos a estar viendo hoy, sobre la primera iglesia de Cristo que fue establecido en Jerusalén, que cómo es que ellos, los hermanos, lograron la unidad que Dios requiere de una iglesia. No importa la cantidad que tenga una iglesia, hermanos, sí podemos tomar el ejemplo de la primera iglesia de Cristo, de ser de un corazón y de un alma. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 32. Vamos a ver qué se nos dice las Escrituras en Hechos 4:32. Hermanos, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas lo tenían en común. ¿Cómo eran la iglesia en el principio? ¿Cómo eran los hermanos en el principio? Esa multitud de personas que habían creído en Cristo, ¿cómo dice la palabra de Dios que eran? Dice aquí, de un corazón y un alma. Por eso, hermanos, el título que estamos considerando en este mensaje tiene que ver que como iglesia tenemos que trabajar mucho y luchar para que todos logremos ser de un corazón y un alma. ¿Qué significa ser de un corazón y de un alma, hermanos? Claro que lo que Dios está transmitiendo a través de esta palabra es que haya perfecta unidad. Es lo que Dios requiere. Por eso vamos a ver en primer lugar, hermanos, que ser de un corazón y un alma significa que hay que estar unidos en Cristo Jesús. Hay que estar unidos. Y eso no es una tarea fácil, hermanos. Estar unidos en Cristo Jesús, que realmente la iglesia, por muy pequeña que sea o por muy grande que sea, tenemos que trabajar para lograr la unidad. Y cuando logramos la unidad, esto es lo que la Biblia dice, que somos de un corazón y un alma. Eso es lo que significa, hermanos, estar unidos en Cristo Jesús. Miren lo que leímos en Hechos 4:32. Ahora vamos a enfatizar que la enseñanza aquí de buscar la unidad tiene que ver con los que han creído. Estamos hablando de la iglesia.
Estamos hablando de los que creyeron en Cristo Jesús. Ellos fueron los que buscaron la unidad. La unidad es local, hermanos. No podemos buscar la unidad con todas las iglesias en el mundo, no. La unidad que Dios demanda es que cada iglesia tenga un solo corazón. La iglesia aquí en este lugar tenemos que tener un corazón, pero ¿quiénes son los responsables de buscar la unidad que Dios requiere? ¿Quiénes son responsables? Hermanos, vamos a ver qué dice la Biblia. Los que han creído. Todos los que ya hemos creído en el Señor somos los responsables de buscar la unidad, hermanos, que estamos aquí considerando para ser de un corazón y un alma. Hechos 2:44 dice: todos los que habían creído. ¿Cómo estaban todos los que habían creído, hermanos? Juntos, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Estaban juntos. ¿Quiénes estaban juntos? Otra vez, los que habían creído. ¿Quiénes son los que habían creído? Según Hechos 4:32, según Hechos 2:44. ¿Sabe quiénes son los que habían creído, hermanos? Los que habían creído son los que el versículo 41 va a decir que recibieron su palabra, son los que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando la Biblia dice, hermanos, cuando la Biblia dice los que habían creído, se refiere a los que recibieron su palabra. Se refiere a los que fueron, ¿qué? Bautizados. Y esos que fueron bautizados son los que habían creído. Dice el verso 47 que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían creído, hermanos, el Señor los añadió ¿a dónde? A la iglesia. Porque habían creído en el Señor. Creer aquí en el Señor no se refiere simplemente tener fe, sino también obediencia. Son los que fueron bautizados según el contexto. Son los que fueron bautizados en Cristo Jesús. Son los que obedecieron el Evangelio que se predicó aquí en Hechos 2. Desde el versículo 14, cuando Pedro y los otros apóstoles predicaron en Jerusalén en una fiesta de los judíos, donde habían muchas personas de muchas naciones reunidas, y por eso la Biblia dice que eran como 3,000 personas los que recibieron su palabra y fueron ¿qué? Bautizados. Y estas personas son los que ahora, dice el verso 47, el Señor los añadió a la iglesia, forman parte de la iglesia. Y ahora que forman parte de la iglesia, hermanos, los que habían creído son los que Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, verso 32 nos acaba de decir que son los que habían logrado la unidad, estaban juntos. Y cuando dice que estaban juntos, hermanos, no se refiere que vivían en una casa. No se refiere que literalmente estaban las 24 horas juntos. No, está hablando de que estaban perfectamente unidos. ¿En qué sentido estaban unidos? Bueno, estaban unidos en doctrina, estaban unidos en comunión, estaban unidos en propósito. Porque Hechos 2:42 lo dice claramente,
que los que habían creído, los que habían aceptado su palabra, los que habían sido bautizados, el verso 42 describe qué fue lo que ellos hacían, hermanos. ¿Qué fue lo que ellos hacían? Dice el verso 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mis hermanos, perseveraban en la doctrina, estaban en comunión, partían el pan. En ese sentido es que la Biblia describe que ellos eran de un corazón porque estaban perfectamente unidos. La misma doctrina de los apóstoles, que es la misma doctrina de Cristo, era la guía de ellos. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no andaban perseverando cada uno en diferentes doctrinas, no. Era una sola doctrina que los guiaba. Hermanos, la comunión que había entre ellos era tan estrecha. Partían el pan, lo que conocemos como la cena del Señor, lo que hacemos juntos, lo que hacemos nosotros cada primer día de la semana. Entonces, hermanos, estamos viendo que ellos también tenían un propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es un día llegar a la meta para alcanzar las promesas que Jesús hizo de que un día estaremos en la casa del Padre. Porque en la casa del Padre Jesús dijo, muchas moradas hay. Y por eso el Señor viene por la iglesia, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Ese es nuestro propósito. No sería posible la unidad si nosotros aquí nos dividimos en que cada uno va a tener o pensar en diferente doctrina. No, eso no es buscar la unidad. O no vamos a querer tener comunión entre nosotros. No vamos a partir el pan. No vamos a estar orando juntos, adorando, cantando. Todo lo que tiene que ver con la obra de la iglesia, todo lo que compete y que Dios demanda a la iglesia. No sería posible la unidad si cada uno hace lo que quiere y no busca la perfecta unidad que solamente a través de Cristo es posible, hermanos. Por esa razón es bien importante considerar que necesitamos estar unidos. Eso no significa que vamos a estar literalmente viviendo juntos las 24 horas y en una sola casa, no, sino estemos unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, todos reconociendo a Cristo como nuestro guía y reconociendo su palabra, su enseñanza, la doctrina como la única guía para la iglesia. No podemos introducir diversas doctrinas, solamente la de Cristo, la doctrina de los apóstoles, la comunión entre nosotros, partir el pan. No podemos hacer a un lado todas esas cosas que nos unen espiritualmente, que hacen que seamos de un corazón y un alma. Pero bueno, hay otro punto más que quiero compartir con ustedes en este mensaje. Es que la palabra de Dios también dijo en lo que leímos, tanto en Hechos 4:32 y Hechos 2:44, donde dice que todos los que habían creído estaban ¿qué? Estaban juntos. Pero hay una cosa más que añade a este texto sagrado. No solo estaban juntos, que significa que estaban unidos en doctrina, en comunión, en propósito, en todos los asuntos espirituales,
ellos estaban perfectamente unidos. No solamente estaban unidos en ese sentido, sino que también la Biblia dice, hermanos, que tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. ¿Saben qué significa esto? Tener en común todas las cosas. Lo va a decir el verso 45. ¿En qué sentido tenían en común todas las cosas? Miren, hermanos, las acciones que provocó en el corazón de los hermanos el haber creído en Cristo, el haberse convertido, el haber empezado una nueva vida, siendo bautizados, convirtiéndose en verdaderos cristianos, hermanos, formando parte de la primera iglesia que hubo, la primera iglesia de Cristo en Jerusalén. Hermanos, el resultado de estos hermanos fue que tenían en común todas las cosas, y eso significa que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, esto es lo que significa tener en común todas las cosas, en que los hermanos, obviamente los hermanos que tenían más propiedades, más recursos, eran los que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es lo que Hechos 4:34 nos dice, hermanos. Así que no había entre ellos ¿qué? No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. En este sentido, hermanos, tenían todas las cosas en común. Y cuando dice que tenían todas las cosas en común, significa, hermanos, que ellos veían por las necesidades de sus propios hermanos. Ellos estaban pendientes de las necesidades físicas. No había ningún necesitado entre ellos. ¿Por qué? Porque los que tenían más de una casa, porque mire qué dice, casas plural, heredades en plural, ¿qué hacían? Las vendían y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles, y los apóstoles eran los que juzgaban y veían, a ver, vamos a ver quién de los hermanos tiene necesidad, vamos a ayudarle. En ese sentido tenían todas las cosas en común. Y déjenme decirle algo importante, hermanos, que lo que ellos hacían de vender sus propiedades para repartirlo entre los hermanos necesitados no era asunto de cultura, no era asunto de política, no era asunto de socialismo político, no, ni de comunismo. No, hermanos, era un resultado de que ellos, al convertirse a Cristo, su corazón era diferente, su sentir era diferente, muy diferente. Y hermanos, no era tampoco un mandamiento que vendieran sus propiedades, porque una vez, si seguimos la narración de Hechos 5, la narración de Hechos 5, van a encontrar que hubo una pareja que vendieron sus propiedades. ¿Sí se acuerdan quiénes fueron? Y mintieron. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? Ananías y Zafira. Ellos vendieron su propiedad, una propiedad, y trajeron lo vendido a los apóstoles, pero mintieron
diciendo que en tanto habían vendido, y los apóstoles dijeron, estaba en su poder, estaba en su poder, ustedes podían decidir si querían o no vender la propiedad o decir la verdad, pues en tanto lo vendimos, pero solo vamos a donar tanto, total que no era un mandamiento que vendieran sus propiedades. Eso nada más fue el resultado de haberse convertido a Cristo y tenían todas las cosas en común en ese sentido. Debe ser así, el resultado de tener un corazón o un sentir como el que hubo en Cristo Jesús. Este es el punto, que tener todas las cosas en común significa que los que tenían más posesiones las vendían y los repartían a los necesitados, conforme a la necesidad. Por esa razón, hermanos, la iglesia hoy en día, todos nosotros que formamos la iglesia aquí en este lugar, no solo vamos a estar unidos en Cristo en los asuntos espirituales, no solo vamos a estar unidos en doctrina, en comunión, en partir el pan juntos, que es la cena del Señor, en orar juntos, en cantar juntos, en tener un mismo propósito. No solamente, hermanos, también debemos de tener todas las cosas en común. ¿Esto qué significa? Tener todas las cosas en común significa, hermanos, que tenemos que tener el mismo sentir de preocuparnos por nuestros hermanos necesitados. Hermanos, no es una tarea fácil a veces seguir a Cristo, pero cuando uno realmente comprende en su corazón que tengo que cambiar, dejar el egoísmo, dejar todo pecado que afecte nuestra vida espiritual, hermanos, vamos a pensar y vamos a preocuparnos por nuestros hermanos. Pero ojo a esto. Necesidad en la Biblia, porque vamos a hablar de necesidad. Porque a veces cuando preguntamos, ¿hay algún necesitado? Vamos a decir todos. Pero hermano, aquí todos estamos necesitados, ¿verdad? A veces uno puede tener un concepto de que todos somos necesitados. Así que ¿quién va a vender su propiedad si todos estamos necesitados? Y si le preguntamos al que tiene más propiedades, ¿cómo se considera? También va a decir, pues yo también me considero necesitado. Y la pregunta es entonces, ¿cómo vamos a suplir esas necesidades si todos nos consideramos necesitados? Bueno, ¿qué dice la Biblia, hermanos? La Biblia dice que la palabra necesidad o necesitado abarca, incluye estas cosas: falta de sustento y abrigo y asistencia médica. Si a alguien le está haciendo falta sustento o abrigo, eso es necesidad. O requieren para asistencia médica, les hace falta completar para asistencia médica, eso es necesidad en la Biblia. Eso es necesidad en la Biblia, hermanos. Porque si ustedes tienen sustento y abrigo, ¿cómo deben de estar? Dice la Biblia. Así que teniendo sustento y abrigo, eso no es necesidad. Si nosotros tenemos sustento y abrigo y no hay esa necesidad en este momento, dice Dios, entonces no eres un necesitado. Porque necesidad en la Biblia es falta de sustento y abrigo. Pero ahí viene el otro problema. Hermano, sí tengo sustento y abrigo y hasta se me echa a perder la comida en la casa, de tanta abundancia que hay en comida, pero yo quisiera tener un vehículo, quisiera tener otra casa,
o una buena casa, eso ya no entra como necesitado. Ahí sí ya no vamos a decir, hermano, hay que ayudar al hermano porque está necesitado, le falta. No, eso no entra, porque lo que estamos viendo aquí como necesidad es falta de sustento, falta de abrigo. Eso incluye, hermanos, aún el techo. A veces muchos hermanos dicen, hermano, no completo la renta. Es parte de su abrigo, no solo ropa, no solamente tiene que ver con ropa. A alguien le falta ropa, a alguien le falta sustento. Entonces, tenemos que pensar en cómo vamos a suplir esa necesidad en nuestros hermanos, pero también incluye asistencia médica, porque para eso quedó la parábola conocida como el buen samaritano, porque el buen samaritano es el ejemplo para nosotros los cristianos, y dice la Biblia que el buen samaritano sacó 2 denarios para esa persona que estaba herido, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hay que estar dispuesto a ayudar cuando alguien necesite asistencia médica, todo lo que tenga que ver con la salud. Si alguien dice, hermano, no completo para la salud, no completo para mi enfermedad o para mis gastos médicos, no completo para la medicina, no completo para la consulta, ahí es donde, hermanos, eso es necesidad en la Biblia. Eso sí, si no lo expresan, ¿cómo vamos a saber también, verdad? Si no lo expresan, pues no vamos a saber. Hay quienes sufren porque quieren, porque si lo expresan, nosotros, hermanos, aquí como iglesia y como individuos, debemos ayudar, porque esas son 2 formas de suplir las necesidades. Hay 2 formas de suplir las necesidades para que tengamos todas las cosas en común. Una de las formas es lo que dice Romanos 15, 25 al 26, que de la ofrenda se tiene que ayudar a los hermanos necesitados. De la ofrenda debemos ayudar a los hermanos necesitados, pero no solamente de la ofrenda. La otra forma es lo que dice Santiago 2, 14 al 17. Si un hermano te dice que está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y no le damos las cosas que son necesarias para su cuerpo, ¿de qué sirve nuestra fe? Hermanos, sería en vano, porque Dios requiere que nosotros seamos de un corazón, de un alma, que haya un sentir, que haya amor, que haya compasión de nuestros hermanos que están pasando necesidad. Hermanos, ya dijimos que es necesidad, no vaya a confundir que a veces la mala administración nos lleva a deudas, nos lleva a estar en situaciones difíciles, y no vaya a decir, yo ya soy un necesitado, porque no sé administrar y lo acabo rápido el dinero. Bueno, ahí sí es otro problema, ahí es mal administrador. Tenemos que enseñarle también la buena administración. Pero cuando le falta el sustento y el abrigo o requiere asistencia médica, no duden de expresarlo, porque como iglesia vamos a colaborar, porque eso nos hace tener un corazón y un alma. Pero también individualmente, Santiago 2, 14 al 17 habla de la obra individual, y de manera individual también debemos aportar un granito de arena para que no haya entre nosotros ningún hermano que esté necesitando la comida, el sustento, el abrigo, o se nos vaya a morir antes del tiempo por no tener para la medicina. Entonces tenemos que aprender a ser de un corazón, tener un sentir como el que hubo en Cristo Jesús, tener compasión,
tener, hermanos, amor, porque ese ha sido un problema grave, hermanos, en que nos preocupamos por todos, menos por nuestros hermanos. Aquí hay algo que vamos a aprender todos, porque todos somos uno en Cristo. Todos deberíamos tener el mismo sentir, como dice la Escritura, que si alguien sufre, todos deberíamos de tener ese sentir. Si alguien se llora, pues nos duele también a nosotros, porque Él es un miembro del cuerpo de Cristo. Si alguien se goza, nos gozamos todos porque es un miembro del cuerpo. Somos un corazón. Debemos estar en ese sentir, hermanos. Pero ahí viene un problema. El problema es cuando nos preocupamos por todos, menos por nuestros hermanos. Hay hermanos que dicen: hermano, ¿cómo ves si vamos a repartir comida a los hospitales? ¿Cómo ven si vamos a repartir comida por acá a los vecinos o despensa? La idea es buena, pero ya fuimos primero a visitar a nuestros hermanos cuando están en un hospital. Primeramente ya fuimos a darle una despensa a nuestros hermanos que tienen necesidad, porque queremos ir a darle a todo mundo y a nuestros hermanos. Hermanos, ¿qué dice Gálatas 6:10? Si tienen oportunidad, hagan bien a todos, pero mayormente ¿a quiénes? Mayormente a los hermanos en la fe. Cuando la Biblia dice que tenían todas las cosas en común y que vendían sus propiedades y que lo repartían entre los necesitados, está hablando de necesitados entre los hermanos, entre los que habían creído. Primeramente vamos a suplir, hermanos, la necesidad de nosotros, los miembros, y después, si tenemos oportunidad como individuos, vamos a ayudar a los demás. De la ofrenda no, porque esa es exclusiva para los santos. Pero como individuos podemos ayudar al prójimo, a los demás, pero sin descuidar a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Porque ¿cómo es posible que pensamos en todos, menos en nuestros hermanos? Menos en nuestros hermanos. Y aquí viene la clave, hermanos. ¿Por qué no hay ese sentir entre nosotros? Miren, hablando o comparando esto con los hermanos en la carne, ustedes crecieron en una familia, en un hogar, con sus hermanos de sangre, en la carne, y aunque se peleaban, al rato estaban juntos. Y aún grandes, a veces tienen ustedes entre sus hermanos en la carne, a veces tienen pues diferencias, dificultades, problemas, pero cuando está pasando algo dicen: voy a ir a ver porque es mi hermano, lo tengo que ir a ver, es mi hermana, sea como sea, es mi hermana, quiero verlo, quiero hablarle, hay algo que me atrae. ¿Saben qué es ese algo? La sangre. ¿Y cómo es posible que aquí entre nosotros no nos atrae nada? ¿Por qué somos tan indiferentes? ¿Por qué entre nosotros, los hermanos de la familia de Dios, no hay nada que nos atrae si también somos hermanos de sangre, espiritualmente hablando? ¿Saben por qué somos hermanos de sangre, espiritualmente hablando? Porque la sangre de Cristo es lo que nos une. Hermanos, la sangre de Cristo es la que nos une, a no ser que usted sea un miembro del cuerpo que está dormido o que está muerto, espiritualmente hablando, o que no sea parte del cuerpo y por eso no siente nada. Si usted es un miembro de la iglesia que no tiene sentir por sus hermanos, no hay nada que lo atrae hacia sus hermanos, una de dos: o está muerto espiritualmente, o está dormido espiritualmente. Por eso usted no tiene sentir, no le preocupa a sus hermanos necesitados.
no tenemos las cosas en común. Eso es un problema que puede estar pasando si no tiene el sentir. Pero hay algo más, hermanos, para ir finalizando. Hay algo más. Eso sí, tiene que ser con igualdad. ¿Cómo con igualdad? Mire que dice 2 de Corintios 8:13. No se trata, y lo voy a leer en la PDT, no se trata que ustedes tengan que pasar necesidades por ayudar a otros. Ojo a esto, hermanos, si ustedes están pasando necesidades, Dios dice, pues obviamente no estoy diciendo que van a ustedes a complicar más su necesidad por ayudar a otros, no. Si ustedes están pasando necesidades, ¿qué dice la Escritura? No se trata de que ustedes tengan que pasar necesidades por ayudar a otros, sino que haya igualdad para todos. ¿En qué sentido debe haber igualdad? Mi intención es que ustedes, que ahora tienen en abundancia, ahora que ustedes tienen en abundancia, ayuden a otros que no tienen lo necesario. Luego, cuando a ustedes les falte, otros que tienen en abundancia los ayudarán, y así habrá que igualdad para todos. Cuando la Biblia dice que tiene que haber igualdad, no significa que vamos a tratar que todos tengan vehículo, y si uno va a tener moto, todos tienen que tener moto. Si uno va a tener 2 casas, vamos a tratar que todos tengan 2 casas y que haya igualdad. No se refiere a eso. La igualdad se refiere que cuando alguien de ustedes tenga en abundancia, ayude al necesitado, para que el día de mañana, el que ahorita está necesitado, no sea que mañana él esté con abundancia, porque va a haber momentos que sí les va bien, no vayan a mentir que no. Y ahora que ustedes tienen en abundancia, puede ser que la otra parte que ayudó ahora esté en necesidad, porque todos podemos padecer necesidad en algún momento. Ahora ustedes van a ayudar a esta otra parte que ahora le está haciendo falta. En ese sentido hay igualdad, porque se puede uno olvidar, solo nos gusta recibir, pero cuando ya me está yendo bien, ¿cómo somos ahora? Ya no queremos suplir la necesidad de nuestros hermanos, mayormente a nuestros hermanos en la fe, como Gálatas 6:10 dice. Mayormente. La prioridad que Dios hace es con los de la familia de la fe. Y hermanos, primeramente la iglesia local, aquí esta iglesia vamos a trabajar de ser un corazón y un alma, no solo unidos en Cristo, en asuntos espirituales, en doctrina, en comunión, en partir el pan, en orar, en propósito, no solamente en obra, no solamente, sino también vamos a estar en un corazón y en un alma, teniendo todas las cosas en común. Es decir, tenemos que aprender a preocuparnos unos a otros. ¿Hay algún necesitado? Hermanos, de la ofrenda hay que darle una parte, lo que se pueda, según la capacidad de la iglesia, e individualmente, cada uno su aporte, los que tengan. Pero si están en necesidad, no están comprometidos a dar. Porque Dios dice, no tendría sentido que ahora vas a quedar más necesitado por dar. No. Pero los que tienen que aprender a dar, pero eso sí, con igualdad. El día de mañana, hermana, cuando necesite, o hermano, háblenos. Porque usted nos echó la mano, ahora nosotros cuando necesite también hay que ayudarnos. No olvidarnos de la igualdad, porque es muy fácil caer en la conveniencia de que solo me gusta recibir, pero no me gusta colaborar. Aunque sea un granito de arena, eso no es, hermanos, el problema. Porque a veces muchos dicen, hermano, pero es muy poquito lo que voy a dar. A lo mejor se enoja el hermano, porque a veces puede pasar que lo puedo ofender por la cantidad que le dé. Imagínense.
Usted cumpla. Si el hermano se ofende, si el hermano no lo valora, si el hermano no lo agradece, eso no es problema de nosotros. Usted está cumpliendo de tener un corazón, el corazón de Cristo, el sentir de Cristo, porque estamos en un cuerpo espiritual, estamos en la iglesia y tenemos que vernos como hermanos que somos, porque la sangre de Cristo nos une. Somos hermanos de sangre también y tenemos que vernos los unos a los otros en necesidades que la Biblia habla. Ahora ya hablando de otros temas, eso es otra cosa, eso no entra aquí. Eso no entra aquí, hermanos. Estamos hablando de necesidades, falta de sustento, abrigo o asistencia médica. Pero hermanos, con esto quiero decir que no estamos solos, sino que si alguien necesita en estas tres áreas de la palabra necesidad en la Biblia, no dude comunicarlo para poder brindarle lo que la Biblia nos enseña, demostrar el sentir conforme a la voluntad del Señor. No lo duden, hermanos, porque se tiene que ver la forma de suplir las necesidades. Hablo de necesidades. Tenemos que ver la forma. Quizás como iglesia, hablo de la ofrenda, no puede hacer mucho, pero individualmente tenemos que aprender a aportar. Hablo de los que tengan en el momento de la necesidad, pero con igualdad. El día de mañana podemos ser nosotros los que necesitemos, y es donde se espera que cada uno aporte su granito de arena. Que Dios los bendiga, hermanos.